Hace aproximadamente un mes que se presentaron los Pixel 9 y un poco antes de que saliera probé el Pixel 9 y desde su lanzamiento estoy con este Pixel 9 Pro como mi dispositivo personal. Siempre llevo dos móviles encima y uno de ellos todos estos días ha sido siempre un Pixel 9 Pro y ha sido el que más he intentado usar. Porque siempre que sale un Pixel tenemos la sensación de que es un gran teléfono, hacemos la review y al final, al paso de unas semanas, nos olvidamos de ellos. Y yo quería decir, vamos a probar este año bien el Pixel con tiempo. De hecho, en cuanto acabe este vídeo pasaré al Pixel 9 Pro XL y vamos a ver qué tal está un mes después con actualizaciones. Hay veces que hay promesas de actualizaciones que después cuando llegan no son verdad. Vamos a ver aquí qué tal, vamos a ver si Pixel en realidad ha hecho un buen trabajo, vamos a ver qué tal el 9 Pro, que parece que este año hay más salto, hay más evolución, o hay un paso extra, ya nada más probar el 9 lo sentí que en otras generaciones, a ver qué tal. Lo primero y el gran cambio respecto a los últimos años ha sido el diseño, ha redefinido un poco quizás el diseño Google en este Pixel, es una mezcla, ¿vale? Lo dije en el Pixel 9, es un híbrido entre un iPhone y el Pixel 8, tenemos el chasis del iPhone y el módulo de cámaras del Pixel, y por un lado está bien porque mantenemos esta buena personalidad, pero por otro lado hay que reconocer que tenemos ciertos puntos encontrados, ¿no? Al final se parece mucho, y sobre todo se parece mucho poco también por la elección de materiales. En el Pixel 9 teníamos una trasera brillo y unos cantos mate, ¿vale? Con lo cual los cantos pues solían estar limpios y la trasera estaba sucia, y aquí es al revés, los cantos tienes que estar siempre limpiándolos, y es la misma decisión que hizo el año pasado Apple con los iPhone 14 y con los iPhone 14 Pro, entonces sorprende o llama quizás un poquito la atención. A mí una cosa que me gusta mucho de este teléfono y es que es un teléfono premium, es un teléfono con todas las funciones y un teléfono un poquito más compacto. Las selecciones del año pasado, el Pixel 9 era más limitado en funciones, teníamos peor cámara, teníamos algunas cosas limitantes, por ejemplo en la calidad de la pantalla, frente al Pixel 8 Pro que era más grande. Este año aquí al fin tenemos un teléfono compacto, como es este Pixel 9, compacto entendiendo el estándar actual, ¿vale? Que habrá gente que me diga, pues 6,3 pulgadas es muchísimo. En el estándar actual 6,3 pulgadas es pequeño y con todas las funciones, un sistema de cámaras completo, con la pantalla con la máxima resolución, con todo lo que podemos necesitar. Es un teléfono bastante ligero para la fabricación y para las sensaciones que da en la mano, 199 gramos, además está muy bien equilibrado, no es un teléfono muy grande, se me ha hecho muy cómodo. Lo que menos me gusta quizás es esa idea que se parece un poco de más a los iPhone, incluso me ha pasado, ¿no? Entre el iPhone 15 Pro y coger uno pensando que era el otro, ¿vale? O sea, simplemente ahí lo quería comentar para que lo tuvierais claro. También donde Pixel necesitaba dar un salto y los dos últimos años ha sido quizás unos esfuerzos mayores, ha sido en las pantallas. El año pasado la pantalla del Pixel 8 Pro, por especificaciones, todo el mundo hablaba maravillas de ella y yo en el uso al día a día decía, oye, muy bien el número, pero mal a llevarlo a la calle. No era una mala pantalla, pero no era esa pantalla que tanto presumían los números. Aquí tenemos buen panel. Tenemos un panel con 2000 nits de brillo en HDR, con 3000 nits de pico de brillo, tenemos muy buena resolución, tenemos un panel LTPO, tenemos todo lo que podemos pedir. Es cierto que, por ejemplo, los reflejos pues no están tan bien controlados como tiene Samsung, o por ejemplo, en otro caso, los colores creo que están mejor en Apple. Pero dicho esto, sin ser quizás el mejor panel o no pudiendo afirmar es el mejor panel, ¿vale? Porque quizás hay que valorar más cosas, aún así podemos decir que es un buen panel y que Google ha hecho un gran trabajo en este panel, que poquitas cosas le podemos reprochar a este panel, una pantalla que se ve muy bien en prácticamente cualquier situación. Lo único, quizás la cámara delantera es un poquito grande, se me hace menos grande que la del Pixel 9, no sé si porque primero me adapté al Pixel 9 que la veía gigante o cuál es el tema, y después hay una cosa que me gusta mucho y es que tenemos el lector de huellas muy bien situado, ¿vale? Para mí es una de las claves, uno de los puntos, a veces queda muy bajo, otras veces no, es cierto que este es un teléfono más pequeño, pero está muy bien colocado, por lo menos para mí, y a mí me gusta eso, ¿vale? Que sea cómodo, que sea sencillo, al ser un poquito más pequeño, el uso en general del dispositivo, la pantalla, cómo está optimizado todo, está muy bien equilibrado, ¿vale? Tenemos un equilibrio muy bueno y muy buen conseguido, en este caso por parte de Pixel. Y ahora, cuando hablamos de Pixel, hay que hablar sin ninguna duda de tres cosas, ¿vale? De tres patas. El dispositivo tiene que estar fabricado y el dispositivo tiene que tener pantalla. Puede ser mejor o puede ser peor. Pixel ha ido mejorando, como los demás fabricantes, pero si hay un detalle, si hay tres detalles que tenemos que valorar, o esos tres puntos que tiene Pixel quizás diferentes a los demás, es, por un lado, que tenemos un procesador propio, por otro lado, que el sistema de cámara siempre ha sido la primera gran apuesta que ha hecho Pixel, ¿no? La experiencia fotográfica extra, y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con el software. Vamos a hablar primero de este último punto, y en este caso, una de las claves son los 7 años de actualizaciones. Es cierto que muchos fabricantes o más fabricantes ya nos ofrecen este tiempo. Hay gente que se ha quejado porque son 7 años, pero ojo, estamos hablando de que ha llegado con Android 14 en vez de con Android 15, entonces son 6 actualizaciones mayores. A ver, creo que es suficiente, ¿vale? Creo que no es un problema. Después tenemos Pixel Experience, que es la capa propia de Google, ha ido mejorando poco a poco, tenemos cosas como está sonando, tenemos otros pequeños detalles de personalización propios, específicos, que poco a poco nos van completando una experiencia de Android, ¿no? De respecto, separándose más lo que es la experiencia de Pixel o lo que es Pixel Experience frente a lo que es Android Stock, lo cual es positivo porque al final
también da una propia personalidad a Pixel. Es cierto que lo que hace es que cada fabricante vaya un poco más, o obliga un poco más a ir a cada fabricante por su sitio, ¿no? Quizás el salto desde un dispositivo que tenga un Android más puro, como podría ser Motorola, a Google antes era más fácil que ahora por ese pequeño cambio, pero bueno, evidentemente cada uno quiere dar su punto, su extra, y Pixel ya es en sí mismo una marca, ya no es solo Google hace Android, entonces sus móviles tienen Android, no, Pixel es en sí mismo una propia marca dentro, entonces tiene sentido este extra. Y sin ninguna duda, otra de las claves del software es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que ya comenté en el Pixel 9, teníamos más funciones en el Pro, han ido llegando algunas al Pixel 9 y están muy relacionadas, primero con la fotografía, borrador mágico, la edición de cielos, el encuadre automático, que en general funciona muy bien. En el apartado de cámaras os dejaré algunos ejemplos para que le podáis echar un vistazo, y después pues evidentemente tenemos Gemini completamente integrado en el día a día, y después tenemos las propias funciones automáticas en algunos casos que tiene el dispositivo. Y sí, tenemos esos pequeños detalles, esos pequeños añadidos de inteligencia artificial. Y yo lo digo siempre, quizás nos están bombardeando mucho con la inteligencia artificial, mucha información respecto a esto, y no sé yo si será el futuro, si será la elección de todo el mundo, si todo el mundo querrá eso, ¿no? No lo sé. Pero bueno, en este caso, pues simplemente hay que lo sepáis, ¿no? Que es un poco el punto y una de las grandes diferencias. Los 7 años de actualizaciones y también todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. A nivel de software es quizás lo más llamativo o, sin ninguna duda, el punto clave. El otro apartado es el procesador y la potencia. En este caso, se ha escrito mucho y se ha hablado mucho del Tensor G4 y hay gente que habla excesivamente mal de él, ¿vale? Dice que es un procesador muy poco potente, sí que es cierto que el benchmark es así, pero no solo es el benchmark, hay que llevar el procesador a la realidad y al día a día. Y después, por otro lado, también hay gente que dice que es muy buen procesador. Y yo creo que tampoco hay que olvidarse del benchmark, porque a largo plazo el benchmark es positivo, controlar el benchmark, ¿vale? Han aumentado la RAM, lo cual también es bueno, el almacenamiento a base de RAM es superior, lo cual es positivo para que a largo plazo el dispositivo funcione mejor, pero un procesador que está siempre, o que está casi siempre con un modo de consumo alto, a largo plazo siempre es un poco peor que un procesador que está mucho más desahogado en el uso. Es algo bastante sencillo de entender, ¿no? Entonces, no creo que no haya que fiarse de los benchmarks, pero tampoco creo que los benchmarks sean la única palabra, ¿no? También el uso y el día a día. Y yo tengo que decir que en general, el 90%, 95% de las veces he estado muy cómodo con el dispositivo. Es muy fluido, funciona muy bien, no he tenido ningún problema para las acciones habituales. Y eso es una de las claves. Acciones habituales. Y hay que entender que quizás si tú quieres jugar, pues tienes que buscarte otro dispositivo. No sé si uno específico de juego, pero a lo mejor uno que tenga el Snapdragon 8 Gen 3, que vas a tener un poquito más de frames. Creo que es así y creo que hay que entenderlo. Google no ha hecho este dispositivo para gaming, sino que lo ha hecho para tener la mejor experiencia de usuario posible. Y su procesador, aparte de tener un procesador muy orientado a la inteligencia artificial propia del sistema, también tiene un chip de seguridad específico y tiene quizás cosas o tiene algunas maneras de trabajar que no vemos en otros procesadores, o a ellos les ha salido un poquito más económico y por eso el Pixel 9 Pro XL es un poquito más barato que el S24 Ultra o que el iPhone 15 Pro Max o que el Xiaomi 14 Ultra. Son esos pequeños detalles y esas cosas que nosotros tenemos que tener claro y aceptar que cada uno pues tiene un poco su decisión a nivel comercial. No es el procesador más potente, pero yo he encontrado muy buen rendimiento en el día a día. Y aquí me gustaría hacer un asterisco, ¿vale? Cuando probé el Pixel 9 hice la típica review, estoy unos cuantos días con el dispositivo, lo suficiente para entenderlo, pruebo muchos teléfonos, pero aquí lo he usado más, estamos en verano, hace calor, la semana pasada estuve de viaje en Belgrado y al final pues sí que es cierto que en esas situaciones más exigentes, sí que es cierto que en esas situaciones de una gran congestión de redes donde el dispositivo tiene que estar constantemente buscando una red, esas situaciones en las cuales pues estoy con Google Maps en una ciudad pues moviéndome de un sitio a otro, sí que tengo que decir que aunque no he tenido problemas de rendimiento, sí que es cierto que he sentido esa sensación de en algunos momentos el dispositivo va un poquito más despacio. Es algo que me pasa también con los otros dispositivos premium, que lo he notado con el iPhone 15 Pro Max, que lo he notado con el S24 Ultra, que en los momentos en los cuales le pides ese extra de temperatura y se nota ese extra de temperatura, sobre todo en verano, baja un poquito el rendimiento. No es nada dramático, pero simplemente quería comentarlo. No es incómodo porque hay dispositivos que en algunos casos la temperatura sube tanto que te incomodan la mano, no es incómodo, pero sí que es cierto que tenemos ese sobretemperatura y esa pequeña bajada de rendimiento. Pero lo positivo frente al modelo del año pasado, que le pasaba esto mismo, es que en esos momentos no he notado que la batería desapareciera. Vale, el año pasado si pasaba esto, la batería desaparecía, este año no. Y Google ha hecho un muy buen trabajo en la optimización, también lo vemos en los benchmarks, es mucho más estable en el rendimiento, baja un poco pero no hay una gran bajada, no tenemos un gran pico de consumo cuando estamos normal en el día a día, cuando se lo pedimos sí, pero normal en el día a día no, lo cual es muy positivo y un gran salto respecto a la generación anterior, que era quizás el punto, ¿no? El momento en el que le pedías algo consumía mucho el procesador, aquí no, aquí
y el uso intermedio creo que está muy bien controlado. Me he encontrado una buena autonomía, son 4700 mAh con 27 vatios. El fabricante da unos datos de carga que creo que es como media hora el 55%. Yo os puedo decir que es 1 hora y cuarto la carga de 0 a 100, ¿vale? La autonomía muy buena, incluso en mi situación habitual, que suelo consumir mucho y que la batería siempre me dura menos de lo que os dura a muchos de vosotros, pues estamos hablando de aproximadamente 6-7 horas, ¿vale? En algunos casos. Otros días sí que es cierto que, pues, por ejemplo, ayer fue un día bastante largo, los enchufé a las 7 de la mañana, llegué a las 12 a casa. Sí que es cierto que, por ejemplo, tenía 3 horas y algo y tenía un 20 y pico % de batería con mucho uso de wifi, ¿vale? También tiene esas variables, ¿no? Depende un poco de lo que hagas, de lo que uses. Hice algo de foto, que también es una de las cosas que más consume, para traeros los últimos ejemplos. Bueno, hay una serie de detalles ahí a tener en cuenta, pero la autonomía es positiva. No es una autonomía regular como teníamos antes, lo cual está bien, y sobre todo funciona muy bien en situaciones muy variables. Yo os decía, de viaje, fotos, Google Maps, que es una de esas cosas que siempre tenía la sensación de que con los Pixel desaparecía la batería en esos usos. Este año no. Y ahora vamos a lo último, que son las cámaras. Y siento decirlo, pero es un buen dispositivo a nivel fotográfico, pero no es esa locura, ¿vale? No lo es, para mí no lo es. No lo es por varias razones. Primero, porque sigue teniendo algún apartado flojo, ¿vale? Algún apartado donde hay dispositivos que son claramente mejores. Hay otros apartados donde, como muchas cosas guardadas, ¿no? De, buah, cuánto ha mejorado, tenemos un sensor mejor, tenemos más resolución, tenemos lo que sea, y la realidad es que no ha habido ese salto, ¿vale? Empezando por la cámara principal, tenemos ese sensor de 50 megapíxeles, un sensor bastante correcto, la verdad, eso sí que tengo que reconocerlo, me ha gustado bastante. Tenemos muy buen rango dinámico, tenemos muy buen control de luces, tenemos una interpretación 100% píxel para lo bueno y para lo malo. Si te gustan las imágenes píxel, vas a estar contento con ese look. Es un look muy concreto. Si te gusta, perfecto. Si no, pues bueno, vas a tener ciertos problemas. A mí hay veces que me encantan, pero hay otras veces que lo que siento es que quiero una fotografía más natural. Lo positivo, que tenemos un RAW de 50 megapíxeles o de 12 megapíxeles, que tenemos fotos a 50 megapíxeles, y que en general en el RAW sí que es cierto que tenemos cierta capacidad de editar. Las fotografías en general están bastante procesadas, ¿vale? Es algo que hay que reconocer, y sobre todo, lo que menos me ha gustado de esta cámara principal es el 2X. No porque sea peor que los demás, sino porque el procesado se ve muchísimo. Hay una búsqueda de una nitidez que no es real, que no existe, que quizás pues con otros fabricantes no tienes, ¿vale? Entonces ahí pues simplemente lo quería comentar. Después tenemos un gran angular, un ultra gran angular de 48 megapíxeles, y yo he oído y he leído y he visto cosas muy buenas sobre este ultra gran angular, y está bien, sí, ya está. No es magia. No es magia, por mucho que parezca que sí, ¿no? Un gran angular de más resolución y tal, pero el tamaño es muy similar a sus rivales. Sigue teniendo los mismos problemas cuando hay poca luz, de que las esquinas salen excesivamente distorsionadas, además tiene mucha distorsión, las altas luces le falta controlarlas. Es cierto que de luz, de día, el detalle y la interpretación me encanta, eso sí que es verdad, pero cuando baja la luz, creo que donde el Google antes tenía esa magia, creo que no la ha perdido, pero creo que ya no la tiene respecto a los demás, porque los demás ya la han conseguido también, o parte la han conseguido. Me gustará haré una comparativa con el Pro XL, porque tiene sentido con los dispositivos más top, pero con esto no, con el ultra gran angular va a ser mejor, sí, pero ¿va a ser tanta diferencia? Pues seguramente no, yo creo que ahí está uno de los puntos. Y después tenemos el teleobjetivo, un teleobjetivo de 50 megapíxeles también, 48, un teleobjetivo de alta resolución, de 5 aumentos, y funciona muy bien, ¿vale? Tenemos muy buen detalle, tenemos hasta 10 aumentos, funciona muy bien, óptico, utiliza la parte central del sensor, y después llega hasta 30 aumentos. Y aquí sí que es cierto que buen trabajo de Google en general, buenas fotografías, buen detalle, buena interpretación, pero con poca luz sigue sufriendo, ¿vale? Y con poca luz sigue estando, quizás, no digo por detrás, porque este año Samsung ha dado un paso hacia atrás muy grande con el teleobjetivo, por la interpretación y por el procesado, y no sé, lo ha ido mejorando poco a poco, pero no ha llegado a corregirlo del todo. Pero aquí sí que es cierto que, bueno, pues tampoco tenemos unas grandes imágenes. Lo bueno o lo positivo, que es que los demás también tampoco les han dado con el punto, ¿no? Entonces, Pixel es el mejor un poco por castigo más que por voluntad propia, pero en poca luz hay un par de fotografías que no me han convencido nada, y que de hecho han sido todo lo contrario, ha sido oye, esto hay que revisarlo, ¿vale? Y después tenemos una cámara delantera, este año se ha cambiado de sensor, tenemos un sensor de más resolución, y he visto las fotos y he dicho, esto es un Pixel 9, o sea, no hay grandes diferencias. Y claro, al final era como una de las grandes esperanzas, ¿no? Mejorar mucho la cámara delantera, que hace colores bastante pálidos, mejorar otros pequeños detalles, y yo personalmente no he visto un salto, hay un poquito más de detalle, porque en la cámara del año pasado de 10 megapíxeles, la cámara de la generación anterior de 10 megapíxeles era bastante floja, pero tampoco ha sido un gran salto. A nivel de foto, cualquiera de los 4 sensores es de lo mejor que hay en el mercado. Es lo que se debe suponer con un dispositivo que es caro,
pero no es ese wow que teníamos antes, ¿vale? O sea, quiero situarme, ¿no? Porque antes Pixel sacaba un teléfono de 600 euros y funcionaba igual de bien que los de 1000. Ahora saca un teléfono de 1100 euros y funciona igual que los de 1200 o 1300. Que sigue siendo positivo porque sigue siendo un dispositivo un poquito más económico, pero no es ese wow. Y sobre todo, y ahora viene la gran pega, ¿vale? Entre comillas, el apartado del vídeo es flojo. Vale, tenemos el vídeo mejorado, me lo vais a decir todos. El otro día hice 4 vídeos mejorados a las 5 de la tarde. Hasta las 11 de la noche no había acabado de editarlo. Vale, entonces, no sé. Y sí, mejoraba, pero el look era un poco artificial. Entonces, hablando del vídeo puro y duro, de cojo el móvil, hago el vídeo, cojo el móvil, ya sea en modo noche, ya sea el automático, que también tiene vídeo en modo noche, el mejorado y tal, todo eso. En poca luz es un vídeo muy malo. En cualquiera de las cámaras es malo y el ultra gran angular es horrible. Después el vídeo de la cámara delantera no está a la altura tampoco de los demás. Entonces, no sé, con buena luz, perfecto. Tenemos modos de estabilización, además, funcionan bien, tenemos esos pequeños detalles y tal, pero cuando hay poca luz, el dispositivo sufre. Y vale que el modo mejorado mejora el vídeo, pero te queda una imagen muy real y tienes que subirlo a la nube o tienes que subirlo a internet, con lo que eso supone a nivel de datos, sobre todo si estás fuera, como estaba yo el otro día grabando vídeos en Belgrado, tienes que gastar los datos del roaming, son como muchas cosas, ¿vale? Y después tienes que esperar no sé cuántas horas a que haga la copia, a que haga el procesado, porque si subes muchos vídeos tarda mucho en hacer todas las copias, no sé, son muchas cosas, ¿vale? Entonces, sí, le falta, pero siempre tengo la sensación de que necesitan ese último paso en vídeo y el año pasado es como, oye, ha mejorado mucho el ultra gran angular, pero sigue siendo muy malo. Este año haces vídeo con el ultra gran angular con poca luz, oye, ha mejorado mucho, pero cuando ves el de al lado dices tú, vaya, ha mejorado, pero sigue estando por detrás, ¿no? Entonces, buen apartado de vídeo con mucha luz. En general podríamos resumir todo, ¿no? Cuando hay buena luz, este móvil es el que mejor foto y el que mejor vídeo hace. Cuando perdemos un poquito de luz, foto puede estar ahí, ¿vale? Me gustaría compararlo con el Xiaomi 14 Ultra, con Oppo, con Vivo, ¿no? Con esos dispositivos que quizás no han llegado aquí. Y en vídeo tengo claro que el S24 Ultra y el iPhone 15 Pro Max sobre todo, y va a salir dentro de nada el iPhone 16, tengo claro que ahí hay mejor apartado de vídeo, sin ninguna duda, ¿vale? O sea, no me gusta ser categórico, pero aquí sí que es cierto que no tengo ninguna duda de que es mejor apartado de vídeo en general. Me ha gustado bastante la aplicación, ¿vale? Tenemos muchas funciones, aquí en el Pro tenemos todas las que podemos necesitar. Es cierto que los gestos a veces son un poquito complejos, ¿vale? Porque hay gestos por un lado, botones por el otro, pero en general me ha gustado mucho. Es una aplicación que además ha mejorado mucho el rendimiento respecto a las sensaciones que teníamos antes. Y tengo una cosa con este móvil, sé que lo puedo llevar a cualquier sitio y sé que voy a hacer una foto y que va a salir bien, ¿vale? Quizás no tengo la mejor foto en un tele en una situación concreta, quizás a veces los colores, por ejemplo, algunos atardeceres son una locura, el rojo que saco, no tiene sentido esos colores rojos, pero en general voy a hacer una foto atractiva para poder subir a redes sociales y que la gente diga, qué bonito ese atardecer. Eso lo tengo claro, ¿vale? Y creo que para muchos usuarios también será un factor a tener en cuenta. Y ahora toca hablar de unas conclusiones del Pixel 9 Pro y he sido muy crítico con él. Soy consciente, pero quería ser muy crítico con él. Es un gran teléfono. Google ha hecho muy buen teléfono. Siempre teníamos la sensación de que al Pixel le faltaba el último paso. Siempre teníamos la sensación de que Google tenía que redondear la experiencia. Y aquí lo ha hecho. Ha conseguido mejorar el diseño haciéndolo mucho más cómodo que generaciones anteriores, ha conseguido tener una pantalla a la altura, ha conseguido que el rendimiento esté a la altura pese a que las pruebas con benchmark esté por detrás de sus rivales. Tenemos todo lo que podemos necesitar en software y es uno de los fabricantes que más está apostando por la corriente nueva de la inteligencia artificial, y tenemos un apartado de cámaras que a nivel de foto puede ser el mejor dispositivo del mercado. No se le puede pedir más a un móvil que además de base es un poquito más económico o se mueve por precios parecidos que su competencia. Así que, chapó, Google ha hecho muy buen trabajo. Si quieres un teléfono premium Android pequeño, Pixel 9 Pro. No tengo mucho más que decir. Te dejo por aquí el análisis del Pixel 9, por si le quieres echar un vistazo, y te dejo por aquí el unboxing que hizo mi compañera al lado del Pixel 9 Pro XL en rosa, que es un dispositivo muy bonito. Espero que te haya gustado este vídeo. No te olvides en darle a like, suscribirte y nos vemos muy pronto aquí, que traeré el vídeo del Pixel 9 Pro XL.